Bien, hermanos, dice la palabra de nuestro Dios acá, dice, porque la palabra de la cruz, dice, es locura a los que se pierden. Es locura a los que se pierden. Hay mucha gente que no entiende, ¿verdad? En realidad, el que no es creyente no entiende lo que es la palabra de la cruz. Ahora, si nosotros vemos, hermanos, ¿verdad? La cruz, hermanos, en realidad pudiera, ¿verdad? No tener ningún significado. Para muchos la cruz no tiene ningún significado. Pero tampoco, hermanos, para nosotros, si no fuera porque Cristo murió en esa cruz. Si no, tampoco tuviera significado para nosotros. Pero como Cristo murió en una cruz, por esa causa la cruz tiene un significado para nuestras vidas. Jesús habló, hermanos, acerca de la cruz, de llevad vuestra cruz. Y se refirió en muchas ocasiones, ¿verdad, hermanos?, acerca de la vida del cristiano mientras vivía aquí en la tierra. ¿Qué era lo que tenía que hacer al momento de llevar la cruz? Ahora, cuando dice aquí la palabra de Dios, dice la palabra de la cruz, dice, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Porque, hermanos, el Evangelio encierra el sacrificio de Cristo y Cristo crucificado en una cruz. Jesucristo crucificado en una cruz por causa de nuestros pecados. Y el Evangelio, cuando nosotros vamos a la gente y le hablamos acerca de Cristo, les hablamos de que tuvo que haber un sustituto, alguien que pagara por nosotros, y Él murió como el más malo de todos, como el más pecador de todos, no siendo pecador, no habiendo hecho pecado en Él murió, no tenía por qué morir porque en Él no había pecado, pero Él murió en una cruz. Y claramente tiene que ser en una cruz. La Biblia en una parte menciona madero, pero claramente la cruz era de madera, era un madero. Los testigos dicen que era simplemente un palo. Ellos no dicen que era una cruz, ellos dicen que era un madero, como lo dice la Biblia, como dice una parte en la Biblia, un madero, piensan que era solamente un palo, porque en ese tiempo también, ¿verdad?, los pueblos paganos ahí también castigaban, ¿verdad?, de esa forma, y crucificaban, o sea, no era una cruz, era un madero, los colgaban en un madero. Pero la palabra de Dios claramente nos dice aquí que era una cruz, y que Él fue crucificado, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo fue crucificado porque tiene un significado la cruz. Entonces, cuando vemos acá, hermanos, ¿verdad?, la palabra, ¿verdad?, la palabra de Dios que nos menciona el significado que tenemos nosotros que entender qué significa, ¿verdad?, esto de la cruz. Ahora, como mencionamos, la cruz tiene sentido por causa de que Cristo fue crucificado. La cruz, hermanos, ¿verdad?, como nosotros vemos, es así y así, ¿verdad? Un palo y otro acá. Pero en realidad, hermanos, la cruz, ¿verdad?, y el sacrificio de Cristo es el camino que Cristo abrió a nosotros para poder ir al cielo. La cruz, hermano, y el sacrificio de Cristo, ¿verdad?, es lo que significa que a través de ello nosotros tenemos un puente ahora para ir al cielo. Ese puente no había, ese puente no existía hasta que Cristo murió en esa cruz, y la cruz de pie, ¿verdad?, nosotros podernos reconciliar con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, ¿verdad?, podemos ahora ir al cielo, estar con el Señor, con nuestro Dios, por causa de ese camino nuevo que nuestro Señor Jesucristo abrió a través del sacrificio. Y esa cruz representa, hermanos, el hombre, ¿verdad?, conectándose con
con Dios ahora directamente al Padre. Porque ya no los sacerdotes eran los que, ¿verdad?, se presentaban ante el Señor llevando el sacrificio nuestro, ¿verdad?, del pueblo de Israel y llevándolo para que Dios perdonara sus pecados. Pero ahora ya no es necesario, porque cada cristiano, cada creyente ahora es un sacerdote, porque puede ir directamente al Padre por medio de Jesucristo. Y eso, lo que simboliza, hermanos, la cruz hacia arriba, es eso, nuestra reconciliación por medio de Cristo con nuestro Dios. Representa el camino que Cristo abrió al cielo. En ella hay perdón. Amén. En ella hay perdón. Porque en ella fue sacrificado Jesús para Él pagar el castigo que nosotros merecíamos pagar. En ella fue crucificado dos malhechores, uno a la izquierda y otro a la derecha. Y ahí mismo en la cruz, uno le dijo: Señor, acuérdate cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo es que este ladrón, que que había asesinado, que había robado, cómo era que él iba a ir al paraíso? Déjame decirle, hermanos, ¿verdad? Aquí yo quiero que ustedes, para que tengan una idea, yo les hablo con la palabra de Dios, y para que ustedes tengan una forma de cómo enfrentar las falsas religiones, las falsas doctrinas. ¿Ok? Ahora, la versión de los testigos ha sido cambiada en esa parte. Cuando nosotros decimos, Jesús le dijo al ladrón, le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ellos cambian esa parte en su traducción de ellos. Ellos dice su traducción de ellos: de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. O sea, ellos cambian esa parte de las escrituras. Cristo le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ellos lo cambian y le ponen ahí: de cierto te digo, dice, hoy que estarás conmigo en el paraíso. O sea, esto está a entender: hoy te prometo, pero que tú vas a estar. Y ellos dicen: cuando sea la resurrección y vivamos aquí en la tierra, en el paraíso terrenal. Entonces se cambia bastante, simplemente para cambiar esas palabras se cambia bastante. Pero no, Cristo le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ellos dicen: pero Cristo no fue al cielo en ese momento. Cristo no fue al cielo en ese momento. ¿Cómo podía ir el ladrón al paraíso en ese momento? Es que en realidad Cristo hasta la resurrección entró al cielo. Pero en realidad la palabra de Dios nos menciona el lugar de los justos. El lugar donde estaban los justos. Ningún justo había ido al cielo. Ellos estaban en un lugar de reposo. Dice la palabra de Dios que le llaman el seno de Abraham. O sea, bajo, ¿verdad?, la tierra. Estaba el Hades y estaba el seno de Abraham. Y ellos se podían ver unos a otros. Los que estaban ahí en el Hades, atormentado como el rico, podía ver a Lázaro que estaba junto a Abraham. Entonces era un lugar de reposo. No era un lugar de condenación, sino un lugar de reposo. Entonces cuando Cristo le dice al ladrón: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, Él está diciendo que va a ese lugar de reposo donde estaba Abraham y donde estaban todos los justos. Y cuando Cristo resucitó de los muertos, ahí sí fue con Él, ¿verdad?, su alma al cielo, porque dice la Biblia que muchos resucitaron, muchos de los que habían muerto resucitaron, dice después de la resurrección de Jesús. Entonces, nosotros tenemos que guiarnos por la palabra de Dios, ¿verdad? Y entender que Dios no se contradice, que la palabra de Dios no se contradice. Amén.
Entonces, dice la palabra de Dios aquí, hermanos, Él le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, ahí en la cruz, estando Él ahí crucificado, este ladrón es perdonado, porque en la cruz hay perdón. No importa lo que el hombre haya hecho, no importa, hermanos, lo que el hombre haya cometido, si viene y se arrepiente y viene a la cruz de Cristo, entiende y reconoce el sacrificio de Jesús, va a tener perdón de sus pecados. Va a tener perdón de sus pecados. No importa quién sea. Aún Judas, si él se hubiera arrepentido, bien y venido al Señor, como lo hizo Pedro, que negó a Jesús. Pedro lloró amargamente y no fue y tomó la decisión cobarde de ir y suicidarse. Él vino y él se presentó ante el Señor y esperó que el Señor vino. Tenía una vergüenza terrible cuando se iba a enfrentar al Señor, pero él fue y esperó, y el Señor lo perdonó y lo restauró, y Pedro fue un gran creyente, un gran siervo de Dios. Judas no se arrepintió, vino con la persona equivocada, vino a devolver el dinero de la venta que había vendido el Señor. ¿Y qué hizo? Fue y se ahorcó, se suicidó. Mala decisión, no querer enfrentar al Señor, no querer pasar vergüenza, ¿verdad? Y es que el pecado trae vergüenza, pero debemos estar dispuestos nosotros a ir al Señor. Entonces, todo pecador, todo aquel que viene al Señor, hermanos, Él en la cruz hay perdón, en la cruz hay reconciliación, porque en la cruz Cristo murió y en esa cruz somos reconciliados con el Padre, y es lo que Dios quiere para toda la humanidad. Yo quiero que veas conmigo allá en Colosenses, por favor. Mira lo que dice allá en Colosenses, capítulo 2, Colosenses capítulo 2, versículo 13. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 13. Qué interesante lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 2, versículo 13. ¿Ya lo tienen? Amén. Ya dice la palabra de nuestro Dios ahí. Bien, dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, dice, os dio vida juntamente con Él, dice, perdonándoos todos los pecados, dice, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, dice, que nos era contraria, ¿verdad? La paga del pecado es muerte, nosotros estamos condenados, lo dice ahí, quitándolo de en medio y clavándola en la cruz, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ahí donde fue crucificado el Señor, ahí fue pagada nuestra condenación. Ahí fue, hermanos, ¿verdad?, clavado aquella ley que nos condenaba, ¿verdad? Aquella condenación que había para nosotros. Si nosotros venimos a Cristo y creemos en el sacrificio, creemos en lo que Cristo hizo por nosotros, somos perdonados. Por eso dice la palabra de Dios que nosotros, estando muertos en pecados, y la muerte que significa separación, ¿verdad? Por causa del pecado estábamos separados de Dios.
Por causa del pecado, hermanos, no teníamos parte con Dios. Si nosotros moríamos así separados de Dios, viviríamos separados de Dios eternamente ahora. Ya no, ¿verdad? Ya no podríamos tener acceso al cielo. Pero como el Cristo fue crucificado en vida, nosotros venimos a Él. Y todo aquel que viene a Él en vida y viene a Cristo y cree en el sacrificio de Jesús, va a tener perdón de pecados. Por eso dice la palabra de Dios ahí: y vosotros estando muertos en pecados, quiere decir separados de Dios en la incircuncisión de vuestra carne, dice, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos algunos pecados. ¿Verdad que no dice eso? Dice todos los pecados. Así que Cristo es suficiente, su sangre es eficaz. No hay pecado que Cristo no pueda perdonar. En esa cruz, Él murió por el más malo de todos. La crucifixión era el castigo máximo en esos tiempos para los ladrones, para los delincuentes, para aquellos que habían hecho cosas terribles, ¿verdad? La cruz era el sacrificio máximo, porque era un sacrificio, era una muerte muy terrible. No morían inmediatamente, era una muerte agonizante, que agonizaban ahí, iban muriendo de a poco, sufriendo los dolores de los clavos, ¿verdad? En sus manos, en sus pies, y era algo terrible. Médicamente explican cómo era eso, y era algo espantoso, calambres, ¿verdad? En las manos, en los pies, se acalambraban y tenían que tirar, ¿verdad?, el cuerpo, y más se iba desgarrando, ¿verdad?, la mano, y era una muerte espantosa. La muerte de la cruz era un castigo terrible, pero Cristo lo llevó por nosotros. Él lo llevó por ti y por mí, para perdonarnos. Ese era el precio que tenía que pagar Él, que pagó Él, para el perdón de nuestros pecados. Y no solo dice la palabra de Dios de los nuestros, dice, sino de todo el mundo, porque el sacrificio es para todos, no es para uno solamente. No es que Dios haya predestinado decir, este va a ser salvo, este otro va a ser salvo. No, es para todos, porque la sangre de Cristo es eficaz y puede limpiar el pecado de todos aquellos que vienen a Él, de todos aquellos que creen en el sacrificio de nuestro Señor y Salvador. La palabra de Dios nos muestra, ahí nos dice que Él nos perdonó estando nosotros lejos, estando separados de Dios. Él nos dio vida. La cruz, hermanos, reconcilia. Vea conmigo ahí en Colosenses 1, ahora en el capítulo 1. La cruz reconcilia. Colosenses 1, versículo 19, dice la palabra de Dios, versículo 19 y versículo 20 de Colosenses, capítulo 1, dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, hablando de nuestro Señor Jesucristo, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Lo dice ahí, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Dice ahí, hermanos, que por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así que las que están en la tierra como las que están en los cielos. Dice, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, mediante el sacrificio de Cristo, hay reconciliación. Primeramente, reconciliación para con Dios. Por eso dice la palabra de Dios, hermanos, ¿verdad? La cruz es la reconciliación, apuntando hacia arriba, el hombre hacia arriba puede reconciliarse con Dios por medio de ese sacrificio, de esa sangre derramada. Ahora, dice, reconciliando, dice, haciendo la paz mediante la sangre. Nos reconciliamos nosotros
hermanos, primeramente con Dios. Ahora, otra cosa más. Nos reconcilia con Dios, pero a la vez la cruz tiene un palo así, una madera. Entonces, no solamente nos reconcilia con Dios, pero nos reconcilia con los demás. ¿Me entienden? Ahora, qué importante es la reconciliación como cristianos con los demás, ¿verdad? Aquel que estaba peleado con alguien puede tener, hermanos, ¿verdad?, esa humildad para venir y reconciliarse o intentar buscar la reconciliación con aquel que estaba peleado, como pasa con el pueblo de Israel y los gentiles. Al pueblo de Israel, hermanos, ¿verdad?, ellos no se juntaban con los gentiles porque era de un principio, ¿verdad? De un principio era que Dios les había mandado eso. Entonces los judíos, incluso los cristianos, no querían predicar el evangelio a los gentiles. Por lo tanto, Dios les mostró que a través de la cruz de Cristo, a través del sacrificio de Cristo, ahora Dios estaba mandando a que todo, ¿verdad?, los cristianos, no importando la raza, quien fuera, hubiera una reconciliación. El pueblo de Israel con el pueblo, ¿verdad?, con los gentiles, hubiera una reconciliación, porque había una pared intermedia antes, ¿verdad?, que los separaba, pero ahora en Cristo, todos, ¿verdad?, somos hijos de Dios por medio de Cristo. Judíos y gentiles pasamos a ser hechos hijos de Dios, ¿verdad?, limpiados, ¿verdad?, purificados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y mira lo que dice ahí rápidamente, ahí en Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, versículo 13. Efesios, encontramos ahí un poquito atrás donde estamos, de Colosenses a Filipenses y luego Efesios. Dice la palabra de nuestro Dios ahí en Efesios, dice: bien, le dije capítulo 2, versículo 13. Dice la Biblia, versículo 13, mira lo que dice ahí la palabra de nuestro Dios. Dice: pero ahora, en Cristo Jesús, dice, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Dice, porque Él es nuestra paz. Y luego dice ahí, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y dice el 16, y mediante la cruz, mira lo que dice, mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Dice ahí, matando en ella las enemistades, ¿verdad? Hablando aquí, hermanos, la reconciliación que tenemos por medio de la cruz, ¿verdad? Que todos nosotros, una vez que hemos sido reconciliados con Dios, ¿verdad?, tenemos reconciliarnos con nuestro prójimo, ¿verdad? Si hay alguna diferencia, si hay algún problema, como hijos de Dios, ¿verdad?, debemos ahora buscar la reconciliación, como el mismo pueblo de Dios, ¿verdad? Después de que entendió, ¿verdad?, después que entendió el pueblo de Israel, los creyentes judíos entendieron lo que Dios les mostró. Ellos fueron y predicaron, ¿verdad?, a los gentiles se convirtieron, y ahí, ¿verdad?, había una sola iglesia, la iglesia de Cristo, de gentiles, de judíos, ¿verdad? Entonces era algo hermoso porque había una reconciliación en los cristianos.
Entonces, hermanos, cuando vemos aquí algo muy interesante, dice ahí en el versículo 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Dice, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, judíos y gentiles, por un mismo espíritu que es el Espíritu Santo. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ya no hay diferencia, querido hermano. Qué interesante, ¿verdad? Judíos y gentiles, ahora los que creen en Cristo, formamos parte de la familia de Dios, de la iglesia de nuestro Dios, ¿verdad? La que Él compró por su preciosa sangre. Entonces, ya no debe haber esa enemistad. Ahora, hermano, somos, ¿verdad?, un solo cuerpo, miembros del cuerpo de Cristo. Ahora, la cruz exige. La cruz exige perdón, ¿verdad? La cruz nos perdona, la cruz estamos en Cristo, hay perdón, pero ahora exige que nosotros perdonemos, ¿verdad? No solamente Cristo nos perdonó, pero ahora Él quiere que nosotros también perdonemos a aquellos que nos hacen mal, a aquellos que nos persiguen, aquellos que nos, ¿verdad?, que nos tratan mal. Él quiere que nosotros perdonemos en nuestro corazón. La palabra de Dios, hermano, nos menciona ahí mismo en Efesios capítulo 4. Mira lo que dice ahí en Efesios capítulo 4. Mira lo que dice versículo 32. Dios no quiere que nuestro corazón se amargue por la falta de perdón. Dios quiere que tengamos una vida abundante como cristianos, pero la amargura, el resentimiento, ¿verdad?, la venganza o el odio por causa de cosas que nos hicieron, ¿verdad?, se apodere de mi corazón y yo no tenga esa vida abundante que Dios quiere darme, porque eso lo estorba. Dice la palabra de Dios ahí, Efesios, ¿verdad?, como les había dicho, 4:32, bien, dice la palabra de nuestro Dios. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Dice, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Eso va junto. Si Dios nos perdonó a nosotros y nosotros necesitamos esa cruz, el sacrificio de Cristo para ser perdonados, ahora nosotros debemos perdonar a aquellos que nos hacen mal, porque la cruz es una y está señalando para los dos lados, hacia arriba y hacia nuestro costado, hacia nuestro prójimo, hacia aquellos, ¿verdad?, que necesitan nuestro perdón. Por eso dice aquí, ¿verdad?, el apóstol Pablo está diciendo, sed benignos unos con otros, buenos. Dice misericordiosos. Como Dios tiene tanta misericordia de nosotros, Él quiere también que nosotros tengamos misericordia de aquellos que fallan, que se equivocan, que dicen algo que no debieron haber dicho y nos ofendieron, que hicieron algo que no debieron haber hecho y nos ofendieron. Nosotros tenemos que tener misericordia y perdonar. Aunque lo hicieron a propósito, tenemos que aprender nosotros a perdonar, porque Cristo dice, ama a tus enemigos, haz bien a los que te hacen mal, ¿verdad? Ora. Si tu enemigo tuviera hambre, tuviera sed, dale de comer, dale de beber. Porque dice, ascuas de fuego montonarás sobre su cabeza y Dios te lo pagará a ti.
Ahora, lo que hacemos nosotros, hermano, ahora somos diferentes y la cruz exige que ahora nosotros, ¿verdad?, tengamos esa reconciliación, ese perdón hacia los demás. Vea conmigo Colosenses capítulo 3, ahí un poquito adelante donde estábamos. Colosenses capítulo 3, un poquito adelante. Capítulo 3, versículo 13, por favor. Dice ahí, mira hermano lo que dice. Soportándoos unos a otros. Dice, y perdonándoos unos a otros. Dice ahí, si alguno tuviere queja contra otro, de la misma manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Amén. Fue grande el perdón que Dios nos dio, muy grande. Nos perdonó una deuda impagable. Nosotros no podíamos pagar esa deuda que teníamos para con Dios, pero en Cristo fuimos perdonados. Ahora Él pide que nosotros también perdonemos. Si tuviere queja contra alguien que me hizo algo, de la misma forma que Cristo me perdonó, dice, perdonaos también vosotros. Qué interesante. Ahora, hermano, como le mencioné, la cruz exige que perdonemos. También exige a que ayudemos a otros a que encuentren el perdón. En que ayudemos a otros a que encuentren el perdón. Yo ya fui perdonado, pero hay otros que siguen sin reconciliarse con Dios, perdidos en un mundo de condenación, en un mundo perdido. Yo que necesito, la cruz me exige que yo ayude a otros. 2 Corintios capítulo 5, ya casi terminamos, pero dice 2 Corintios capítulo 5. Miren lo que dice la palabra de nuestro Dios. Un poquito para atrás, dale vuelta a las hojas y por ahí vas a encontrar 2 Corintios. Un poquito para atrás, dice la palabra de Dios, capítulo 5, versículo 18. El día de ayer estábamos evangelizando con mi hija Sara y estábamos ahí. Llegamos con una señora que encontramos, estuvimos hablando y ella dice que hace como unos 12 años murió el marido y está como amargada un poco con Dios porque Dios le quitó, ¿verdad?, a su marido. Y ella dice, hace 12 años yo estoy así, falta mi marido, dice, y yo no entiendo por qué Dios permite todas estas cosas. Entonces estuve hablando con ella acerca de la soberanía de Dios. Hay cosas que en este mundo no vamos a entender, pero que allá en el cielo sí vamos a comprenderlas. Ahora, yo le explicaba esto y le decía, hay mucha gente en este mundo, no digo que es su situación de usted, pero hay mucha gente en este mundo que Dios ama al pecador. Dios no quiere que el pecador se condene, porque la Biblia dice que Él no quiere que el pecador muera, que se condene. Y Él permite cosas en una familia para que esa familia conozca a Jesús. Muchas veces Dios nos quita lo que más queremos, porque ese es nuestro ídolo. Y ese ídolo no nos deja acercarnos a Dios, porque impide que nos acerquemos a Dios. Entonces Dios tiene que quitarnos, derribarnos y quitarnos nuestro ídolo que tenemos para que de esa forma nosotros miremos a Dios y podamos conocerle y podamos ser salvos y podamos tener la vida eterna y podamos ir al cielo. Porque ¿qué pasa con nosotros? Si no estamos reconciliados con Dios, iríamos directamente al infierno por causa de nuestros pecados. Pero Dios permite a veces pruebas en nuestra vida, Dios no quita cosas de nuestra vida, Dios tiene que traer una crisis a veces en una familia. Hay familias que lo tienen todo y que ellos dicen, yo no necesito nada, yo no necesito a Dios, yo estoy bien así como estoy, no, yo no necesito ahora, ¿verdad? Eso no es para mí, eso es para otros, y Dios trae una crisis en esa familia y le quita aquel sustento que ellos tenían, en lo cual se sentían seguros.
Y es ahí donde comienzan a buscar a Dios. ¿Cuánto testimonio hay de que Dios trajo una crisis en una familia para que pudieran conocer a Dios? Si no, de otra forma, no lo iban a hacer. Entonces, querido hermano, aquí cuando vemos la palabra del Señor nos exige, ¿verdad?, también que nosotros ayudemos para que otros se reconcilien con Dios. Nosotros no podemos hacer que se reconcilien con Dios, pero podemos ayudar, podemos poner los medios para que esas personas puedan reconciliarse con Dios, porque la reconciliación con Dios es algo personal, algo personal. Yo necesito traer a mis hijos a la iglesia, necesito leer la Biblia, necesito enseñarles la Biblia para que ellos en algún momento ellos se reconcilien con Dios. ¿Verdad? No, bueno, que los hijos decidan quedarse en casa. Yo digo, no, pues allá se quedan. Está bien, mijo, quédate ahí nomás. No. Yo necesito ayudar a mis hijos para que se acerquen a Dios, para que ellos conozcan a Dios, orar por ellos para que un día se reconcilien con Dios, porque sabemos que tiene que ser ¿verdad?, una reconciliación personal, porque la fe, la salvación no es hereditaria, es algo personal que cada uno tiene que hacerlo. Entonces la palabra de nuestro Dios nos menciona acá, ¿verdad? Vemos ahí 2 Corintios 5:18. Dice ahí, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, nos reconcilió por medio de Cristo con nuestro Padre, dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase, mira lo que dice, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Cómo dice? Como que si rogamos en nombre de Cristo. Dios sabe lo que hay después de la muerte. Cuando vamos nosotros, las personas preguntamos, ¿verdad? Vamos a morir un día, naturalmente, es algo natural que vamos a morir. Pero después, ¿qué va a pasar después de la muerte? No es el problema que vamos a morir. Eso va a pasar en algún momento. Sea de cualquier forma, sea en cualquier momento, en cualquier día, en cualquier horario. Vamos a morir. Pero no es el problema ese, porque eso va a suceder, queramos o no queramos. El problema es, ¿dónde vas a ir el día en que tú mueras? ¿Dónde va a pasar tu alma la eternidad? Porque el alma no muere nunca, sino vive para toda la eternidad. Y la pregunta para la persona que le hacemos es, ¿te has puesto a pensar dónde vas a vivir la eternidad? ¿Dónde vas a ir para vivir eternamente? Hay solo dos lugares, uno se llama el cielo, el paraíso, ¿verdad? El lugar, ¿verdad?, donde estaremos con el Señor, o el infierno, el Hades. ¿Dónde va a ir tu alma? Y querido hermano, dice la palabra de Dios aquí, nosotros no podemos salvar a un alma, pero sí podemos hacer algo para que esa alma pueda conocer al Señor. Podemos invitarle, podemos darle un folletito, podemos explicarle ese folletito y explicarle cómo puede ir al cielo con Dios. Podemos ayudar de alguna forma, físicamente o materialmente, a esa persona para que tenga confianza y un día ella pueda venir y nos deje explicarle el plan de salvación, o un día pueda venir a la iglesia. Debemos buscar cualquier medio, cualquier forma, ¿verdad, hermanos?, para poder ayudar a una persona venir a los pies del Señor. Usamos también, hermano, dando a misiones. Eso también es una forma de ayudar a lugares donde no podemos ir, van otros. Nosotros ofrendamos y damos una ofrenda para misiones, para que estos misioneros vayan a las partes donde nosotros no pudiéramos llegar, no pudiéramos ir, ¿verdad? Y ellos van allá y nosotros les ayudamos de alguna forma para que ellos vayan y prediquen el Evangelio. Nosotros estamos haciendo algo para que esas almas se salven. Amén. Entonces, querido hermano, algo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque Dios nos encargó el ministerio de la reconciliación. Y ya, hermanos, dice ahí, bueno, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Orar
que Dios nos guíe qué hacer para cumplir, ¿verdad? Cumplir. O lo que nosotros Él quiere que hagamos. Algunos Dios los llama para servirle. Algunos Dios los llama, ¿verdad, hermanos? Para servir a Dios. Y algunos otros tal vez no van a ser llamados nunca para servir al Señor, ir a otra parte del mundo. Pero Dios los llama a hacer algo en el lugar donde viven, en el lugar donde trabajan, en el lugar donde estudian, hacer una diferencia, ¿verdad? Como cristianos, para que de alguna forma a alguien podamos llevar a los pies de Cristo. La pregunta es, ¿qué Dios quiere que tú hagas? Pero lo más importante es, si tú sabes lo que Dios quiere que hagas, tú lo estás haciendo. O estás haciendo algo para reconciliar, para que otro venga y se reconcilie con Dios. Si lo estás haciendo, gloria a Dios, síguelo haciendo. Si no lo estás haciendo y puedes hacerlo, comienza a hacerlo. Porque la cruz es hermoso, el perdón de Dios, pero también exige ahora que nosotros hagamos algo para que otros vengan a la cruz y sean perdonados, sean salvados. Por esa causa estamos aquí en la tierra. Hermano, Dios tiene un propósito. No es por nada que estamos con vida. Dios nos tiene con vida y gloria a Dios. Mientras Dios nos dé vida, Dios quiere que tú actúes, que tu fe sea viva. Amén. Que nuestra fe sea viva y que hagamos algo para ayudar a otros a venir a Jesús. Así que cerramos nuestros ojos y vamos a orar. Padre bendito, yo te doy gracias por tu infinito amor. Gracias por ese sacrificio de tu amado Hijo. Padre, gracias por dar a tu Hijo amado para que Él fuera el sustituto en nuestro lugar y Él pagara ese precio tan alto por la salvación de nuestras almas, por el perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor Jesús, por darte por nosotros, por no huir de ese dolor que tú ibas a sufrir, sino que fuiste y llevaste ese dolor a pesar de que sabías todo lo que iba a pasar y la humillación que iban a hacer contigo. Gracias, gracias, Señor, por haber pagado por nosotros. Ayúdanos ahora a nosotros a hacer lo que tú nos mandas, a ser esos embajadores, a ser esos creyentes que se paren firme por ti, que afirmen sus corazones, que tengan convicciones firmes de quiénes son, de a dónde se dirigen, que somos peregrinos en este mundo, que nuestra casa no está aquí, que nuestro hogar está en el cielo contigo, y que podamos vivir como tales, dando a conocer el reino de nuestro Dios. Padre, por favor, ayúdanos. Yo quiero preguntar en este momento, hay alguien aquí que dice, yo no estoy seguro que si muriera hoy, mi alma iría al cielo con Dios. Morimos en cualquier momento, pero si no estamos seguros, es muy peligroso, porque nuestra alma, si no nos hemos reconciliado con Dios por medio de Cristo, habiendo creído en Jesús, habiéndolo recibido como nuestro Salvador, estamos separados de Dios y por lo tanto estamos separados de Él eternamente si morimos. Así que si alguien dice, pastor, yo aún todavía no he recibido a Cristo como mi Salvador, yo quiero entregar mi corazón al Señor, yo quiero abrir mi corazón a Cristo en esta mañana. ¿Alguien así? Si alguien así todavía no lo ha hecho, si tú ya lo hiciste, gloria a Dios. Gloria a Dios. Que Dios nos ayude, hermanos, a poder ser fieles al Señor. Fiel a lo que la cruz exige. Poder hacer lo que nos manda ahora nuestro Señor. Ser esos embajadores. Y buscar cada día dar a conocer lo que ofrece nuestro Rey. Lo que Él quiere. Dar a conocer a nuestro Señor. No avergonzarnos, sino levantar en alto su nombre. Dios, ayúdanos, ayuda a mis hermanos, ayuda a tu pueblo aquí en Nueva Helvecia.
Sigue bendiciendo, Padre mío, y te damos gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén.